Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, el tiempo de Cuaresma que hemos iniciado el miércoles de ceniza nos prepara para la gran celebración de la Pascua. La liturgia de este primer domingo nos propone este espacio de reflexión y revisión de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, de manera que caminemos en conversión continua y afirmemos la confianza en Dios para superar las tentaciones y dificultades de la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Pueblo de Dios, por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos hoy celebrando este primer domingo del tiempo cuaresmal. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos invita sobre todo a una verdadera conversión. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahoo, Pereko, Nyanejara. Ore por Yahoo, Pereko, Nyanejara. Ore por Yahoo, Jesucristo, ore por Yahoo, Pereko, Jesucristo, ore por Yahoo, Pereko, Nyanejara. Ore por Yahoo, Pereko, Nyanejara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso, ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro, Señor, estás conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. En el peligro, Señor, estás conmigo. Ellos te llevarán en sus manos, para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estás conmigo. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. En el peligro, Señor, estás conmigo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. O bien, ¿quién descenderá del abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados y yo les doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí justamente termina el Evangelio diciendo, después, una vez agotadas todas las formas de tentación, agotadas todas las formas de tentación. Los obispos latinoamericanos, 1969, Medellín, UPB y Purúa, llevan para sintetizar. Aquí están las tres tentaciones que, entre comillas, vamos a decir así, agotan un poco, es decir, procuran resumir, englobar cuáles son estas tentaciones que nosotros tenemos. Estamos en este primer domingo del tiempo de Cuaresma y se nos presenta, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, el resumen. Ella que el año de obispo que era Medellín, ellos dijeron las 3P, las 3P. Primero está, ¿verdad?, el poder, el placer y la plata. Tres cosas: poder, placer y plata. PPP, poder, placer y plata. El poder que nosotros queremos y buscamos. Y nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, con todas estas filtraciones, ¿verdad? Pecha mí, es la puntita del ovillo, queridos hermanos, de la corrupción en la que nosotros vivimos. Lleva, pero yo le hice celular, etcétera, oye, ya puedo, ¿verdad?, cosas que Ñandembo Yeguarúa lleva como nación, Ñandembo Yeguarú, ¿verdad?, así de gente en quien confiamos, pensamos y decimos, bueno, esto es lo que nosotros queremos construir, prometemos, decimos, gritamos, sacamos fotos, video, micrófono frente a todo el mundo, pero sin embargo, después estamos haciendo otras cosas, ¿verdad? Y esas otras cosas justamente lo que se sienten después como consecuencia, ¿verdad?, dentro de la comunidad, porque no somos el país de la maravilla, lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, y aquí entonces está el poder y después está la plata, ¿verdad? La plata, queridos hermanos. Plata, 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 ¿verdad? Justamente estaba escuchando un video ahí muy interesante en el que cuando uno va simplemente, el que es codicioso, ese es un pecado muy, muy fuerte, dice, del codicioso es lo que hay que atender siempre. Porque el que codicia y quiere siempre más y más y más. Y nunca entonces es como una bolsa sin fondo, ¿verdad? Es como un agujero negro, hoy pitea, ¿verdad? Entonces hace desaparecer todo. Queridos hermanos, esto es para reflexionar y esto es muy fuerte hoy lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y los obispos latinoamericanos en su reflexión 1969, imagínense, ya en aquel tiempo, nos decían y nos alertaban, Peñatendé, que el poder, la plata, y todo esto, queridos amigos, también nos lleva a la tercera P, ¿verdad?, que es el placer. Posea, y no nos interesa, como siempre decimos, que a los otros le coma michi. Que a los otros le coma michi. Cena se interesa, porque yo estoy entonces con la tercera P, el placer. Pero claro, aquí también, queridos amigos, no es que podemos separar y dividir, porque en realidad todo lo que nos dice el Evangelio es una sola tentación, ¿verdad? Porque es un resumen, decíamos. Terminaba diciendo el Evangelio, una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta un momento oportuno para volver a actuar de la misma manera. Es decir, que con A o Utañandé una y otra vez. El deseo del poder, el deseo del placer, el deseo de la plata. Eso entonces son tentaciones, queridos hermanos, que nos sale desde adentro. Son tentaciones muy humanas. Por eso es que el tiempo de Cuaresma también, ¿se acuerdan? 3 cositas también nos decían. Oración para estar sensible en esta relación con Dios. Limosna
para estar en comunión verdaderamente, no conmigo mismo y buscar lo que yo quiero para mí, sino que en sintonía con mi hermano, el limosna, ¿verdad? Y el tercero, el ayuno. Y eso significa yo mismo que me cuido contra todo mal, para que estos poderes del mal no cambien mi manera de vivir y que pueda responder al principio que el Señor puso en mi corazón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y peticiones al Señor. A cada oración respondemos: convierte nuestro corazón, Señor. Convierte nuestro corazón, Señor. Para que el Espíritu Santo guíe a la Iglesia durante este año jubilar y sea para todos los fieles un camino de renovación y conversión. Convierte nuestro corazón, Señor. Para que los hermanos que cargan con la cruz del dolor, la enfermedad y cualquier tipo de sufrimiento sientan el acompañamiento de nuestra comunidad y puedan recobrar la fortaleza y la esperanza. Convierte nuestro corazón, Señor. Para que todos nosotros vivamos esta Cuaresma con mayor espíritu de oración, penitencia y caridad. Convierte nuestro corazón, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Convierte nuestro corazón, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por las que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que así de esta manera, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llora o besara. Jesucristo, tu pañal de llora o besara. Rey peaba, angay para puwi, ore por Jehová. Jesucristo, tu pañal de llora o besara. Rey peaba, angay
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración, y entregarte todo mi amor, y entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración. Oración final. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad. Aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente